Salmo 105, que es donde vamos a estar. Estamos en una sección de los salmos que son salmos un poco largos y que tienen que ver con alabanza a Dios. La semana pasada veíamos con el pastor el Salmo 104, que hablaba de la creación y mucho así, Dios mostrándose a través de la creación. Pero el Salmo 105 es un salmo que también lo encuentras en otras partes en la Biblia. Es un salmo histórico compuesto por el rey David y es histórico porque sucedió cuando trasladó el arca de la casa de Obed-edom. Eso lo encuentras en Primera de Crónicas 16. Y aparte de eso, aparte de que está situado en una situación histórica, recuerda una situación histórica que es el Éxodo. Y y mientras lo leía, vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo mucho de lo que hay en este salmo. Pero hay ocasiones en nuestra vida cristiana que no sé si te ha pasado, pero estás como en automático, ¿no? Como, sí, sigues viniendo a la iglesia, no quiere decir que has dejado de amar a Dios, pero vienes, cantamos canciones, escuchas, te vas bien, vas a tu casa, al otro día te levantas, trabajas, hasta puede ser que leas tu Biblia y parece que todo bien, pero como que no está pasando nada en tu vida. Y venimos, hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero a veces no está realmente brotando de nuestro corazón una alabanza a Dios. Eh, no hay gozo, no estamos buscando su rostro, no estamos compartiendo el evangelio. Y cuando es así, de alguna manera Dios nos manda personas o en su palabra, gente que nos anime a hacerlo, ¿no? Y a regresar a esto. Y yo lo veo como esto, como cuando nuestra llama se empieza un poco a apagar, eh, por lo que tú quieras, ¿no? Y se está apagando, y alguien que tiene su llama ardiendo, lo podemos ver, y es como que nos juntamos con esta persona para que nuestra llama arda, y nos ayuda a volver a encender como ese fuego y esa cercanía de la relación con Dios y de la alabanza a Dios. Y en este salmo yo creo que va a ser un salmo que nos va a animar a poder regresar, a poder alabar a Dios, ¿no? Y mira cómo comienza en el versículo 1. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Y lo primero que hace el salmista, en este caso David, y acuérdate, es esta situación, David amaba a Dios, ¿no? Y sí, todos sabemos sus pecados, ¿no? Porque están escritos en la Biblia. Pero siempre cuando vemos eso, yo digo, ¿qué pasaría si tus pecados estuvieran escritos en la Biblia? O sea, realmente la vida de David no solamente se debería de juzgar por ese pecado, ¿no? Sino por una vida completa de alabanza a Dios, ¿no? Una vida por completo entregada a Dios. Y sí, desgraciadamente está ese capítulo en su vida. Pero lo que podemos resumir en la vida de David era que era un hombre que amaba a Dios y que alababa a Dios con todo. Y algo que pasa, si te acuerdas de esta historia, es que ellos primero, él quiere llevar el arca, ¿no?, a Jerusalén, porque no había estado ahí. O sea, la tierra de Jerusalén había estado totalmente desordenada después de lo de Saúl. David es ungido como rey por fin, y entonces una de las primeras cosas que hace es que después de derrotar a los filisteos, por fin, el pueblo que los había asolado por muchos años, David decide llevar el arca a Jerusalén. Luego tiene un inconveniente porque alguien se emociona y quiere tocar el arca y muere, y el arca tiene que quedarse en casa de Obed-edom. Pero en medio de eso, lo que pasaba con David es que su corazón se desbordaba de alegría, porque para él Dios era lo más importante y el arca representaba eso, la gloria de Dios. Y para él lo más importante era la gloria de Dios. Y él, no, o sea, él lo que quiere hacer es que las cosas estén como deben estar, que el arca esté donde debe estar, en el centro de la ciudad, como debería ser, que la gloria de Dios y la presencia de Dios esté en el centro de nuestra vida. Y él va alabando a Dios
con todo su corazón, porque entiende por qué, y entiende lo que está haciendo, y entiende hacia dónde va el arca. Y él lo que hace es animarnos a alabar a Dios. Y aunque la alabanza está asociada con la cuestión musical, la alabanza es mucho más que eso. La alabanza debería ser integral. ¿Cómo es eso? Eh, Dices, integral como el pan. Y más bien es que lo que canto y lo que digo va totalmente conectado con lo que pienso y con lo que hago. Eso. Y acabamos de tener un tiempo de alabanza muy bonito y cantábamos canciones, que tu nombre sea exaltado y mi corazón alaba a Dios, mi alma, ¿no? Y eso está muy bien, Dios le agrada eso es parte de. Pero la alabanza debería ser integral. Otra vez, lo que canto y lo que digo debería ir totalmente conectado con lo que pienso y con lo que hago. Si yo digo que Él es mi Señor, es porque le estoy obedeciendo en mi vida. Si yo digo que Él es poderoso, es porque yo creo que voy a ver su poder en mi vida. Entonces, si cantamos lo que vivimos, sí es una alabanza integral, sí es alabanza completa a Dios. Y el llamado del salmista es a cantar alabanzas a Dios. Y sí, lo ideal tal vez debería ser venir y entender todo esto y hacerlo totalmente consciente, pero a veces, como te decía, estamos como en automático y a veces funciona al revés. Realmente no estamos alabando a Dios con nuestra vida y venimos aquí, tenemos un tiempo de alabanza y las canciones nos recuerdan quién es Él y nos vuelven a meter en el carril y nos lleva a vivir de acuerdo a quién es Él. Debemos tener cuidado a que la alabanza no se vuelva solamente un momento emocional y que sea vacío de sustancia. Por eso el salmista anima al pueblo a gozarse por las maravillas que Dios ha hecho. Y otra vez el versículo 1 dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Así debería ser nuestra vida, así se debería de ver. Y no solo eso, sino que el salmista nos recuerda los beneficios que hay en buscar su rostro. Versículo 2 dice, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. ¿Qué es esto en sus atributos? Me glorío y me enorgullezco del Dios que tengo, perfecto, puro, poderoso. Dice, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Hay gozo en tener una relación con Dios. Hay gozo en buscar su rostro, hay gozo en alabarle. Charles Spurgeon decía, y los que te hallan la felicidad. No hay pluma ni lengua que pueda expresar lo que es el amor de Jesús. Solo sus amados lo conocen. Y tienes que saber, no nos alcanza la vida para conocer a Dios. Y vamos a tener toda la eternidad para hacerlo, pero realmente de esto se trata. No solamente se trata de tener un tiempo y de regresar y a casa, ¿no? Y seguir con nuestra vida, sino realmente el hombre fue hecho para conocer a Dios y disfrutarle para siempre. Entonces, alabar a Dios va mucho más de este tiempo, sino que va con nuestra vida diaria. Y el salmista les está diciendo esto, les está animando a alabar a Dios. Él está totalmente, sí, emocionado, pero también es totalmente consciente de por qué alabar a Dios. Es más, cuando él intentó llevar el arca la primera vez, una de sus esposas, la hija de Saúl, lo vio y lo despreció en su corazón por cómo alababa a Dios. Y sí, a veces va a haber esa reacción, pero es mejor ser despreciado por eso, ¿no? Que ser despreciado por Dios. Versículo 4 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Y aquí viene la clave por la cual a veces vivimos esta vida en automático.
y tenemos falta de gozo y tenemos falta de ánimo y simplemente no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer, sino que nuestra llama parece ser que se está apagando. Versículo 5: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Entonces, hay que recordar continuamente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si tu vida hoy está seca, si tu alma no encuentra descanso, si tu fuego se está apagando, tu problema es que has olvidado algo. Cuando no hay gratitud, no está habiendo realmente una transformación en tu vida. Por lo tanto, no hay arrepentimiento y no hay relación. Y es porque hemos olvidado las grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros. Y es eso, la verdad es que no sé si a ti te pasa, pero a mí sí me pasa. O sea, de repente sí encuentro que soy ingrato con Dios, que sí olvido. Y me pregunto, ¿qué le falta a Dios por hacer en mi vida? Como para no tener plenitud con lo que ya tengo y con lo que Él ha hecho. O sea, ¿qué le falta? ¿Qué le faltaría a Dios para hacerme feliz? La verdad es que nada. No le falta hacer nada. Él ya ha hecho algo. Sus maravillas, sus prodigios, los juicios de su boca. Eso quiere decir lo que Él ha hecho, sus milagros y sus promesas. Y por eso, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Ahora, aquí el Salmo, ¿a quién va dirigido? Versículo 6. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Y por supuesto el Salmo va dirigido al pueblo de Israel porque pues, es en esta parte de la historia, ¿no? Pero yo creo que este Salmo está aquí para también animarnos a nosotros, que también hemos sido adoptados como pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque también hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía que tú serías suyo, ya te había apartado. Entonces, el problema cuando estamos así, porque no podemos alabar a Dios y no tener esto que David está teniendo, es porque olvidamos sus maravillas, sus prodigios, los juicios de su boca. Y entonces el Salmo lo que sigue es que va a narrar lo que ha pasado con el pueblo en la historia. Entonces son cosas a recordar para el pueblo. O sea, si David va y van llevando el arca y está diciendo, y esto es una canción. Y David está diciendo, hey, hay que alabar a Dios, hay que buscar su rostro, hay que tener gozo. Y tal vez la congregación está ahí y sí, hay cierta alegría en ellos, pero no están entendiendo bien qué pasa. Y David les tiene que recordar, hey, hey, tienen que alabar a Dios, pero tienen que recordar por qué alabamos a Dios. Y entonces cosas a recordar, versículo 7. Él es Jehová nuestro Dios. Y tú puedes leer esta frase y decir, sí, sí, Él es mi Dios, pero esta frase es mucho más grande de lo que podamos pensar. Él es nuestro Dios. Ahora, esto no debería causar orgullo como lo causó históricamente en el pueblo de Israel. Ellos que se sabían escogidos por Dios. Y entonces eso creó un orgullo en ellos, pero no era para que tuvieran orgullo. Dios no nos escogió por una virtud. Porque dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Todavía tú no existías, ni siquiera eras planeado, o sea, ni tus papás, nadie. No habías hecho nada cuando Dios te escogió. Entonces Dios no nos escogió por una virtud, sino por un propósito. ¿Cuál es este propósito? Versículo 7. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios.
Y es eso, para que en toda la tierra conocieran sus juicios. Pero el pueblo de Israel tomó esto como orgullo en vez de que ellos fueran quienes llevaran al mundo los juicios de Dios, su palabra. Que todo el mundo conozca quién es Dios. Por eso Dios nos escogió. Y no hay ninguna declaración más hermosa que nuestros labios puedan decir que Él es nuestro Dios y que nosotros somos suyos. Porque eso significa que yo tengo todo lo que necesito. Si Él es mi Dios, quiere decir que yo soy suyo y entonces tengo todo lo que necesito. Y por ahí empieza el salmista recordándonos esta verdad. Hey, alabemos a Dios y acuérdense de quién es Él, acuérdense de lo que Él ha hecho. Y lo primero a recordar es que Él es nuestro Dios. Versículo 8. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, y la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. ¿Y qué hace David? Se va al principio. ¿Cómo comenzó el pueblo de Israel cuando Dios llama a Abraham? Que era un pagano, era de Ur de los Caldeos. Y Dios le llama y dice, deja tu tierra y tu parentela y yo haré de ti una nación grande. Yo tengo un propósito. ¿Qué había hecho Abraham para que Dios le llamara? Nada. Dios le escogió y le dio un pacto sempiterno. Esto quiere decir que siempre eterno, que nunca cambia, que es para siempre. Y entonces David los lleva al principio. Cuando Dios llamó a Abraham y luego ese pacto fue para su hijo Isaac y luego ese pacto fue para Jacob, quien es Israel. Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel y le da este pacto eterno. Versículo 11 diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella. ¿Y qué otra cosa exalta aquí el salmista de Dios? Su fidelidad. Él prometió y fue fiel para cumplirlo. Y simplemente a veces tú y yo tenemos que mirar por el retrovisor que Dios ha sido fiel y por eso estamos aquí. Ve hacia atrás y ve lo que Él ha cumplido en tu vida. Cuando Él lo prometió, tal vez no se veía posible, no se veía cómo ni por dónde, pero Él ha sido fiel a su pacto y a pesar de cómo yo he sido, Él se ha mantenido fiel. Dios escogió a Abraham antes del ritual, antes de la ley, hizo un pacto de amor con él, un pacto que habla de salvación a la humanidad, que habla del Mesías. Dice, por tu descendencia. Está hablando de paz para la tierra, para el mundo. Y es ese pacto de fidelidad y de amor que no se ha roto ni se romperá. Versículo 13, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, y está recordando la historia. Acuérdense quiénes éramos, acuérdense de dónde venimos, acuérdense de la fidelidad de Dios. Acuérdense que Él es nuestra herencia y Él es nuestra porción. Y está recordando ese pacto que se recibió solo por fe. Abraham lo único que hizo fue creer a Dios. Y aun cuando no se ve cómo Él iba a hacer esto, Él fue fiel para cumplir su obra. Y es lo mismo que Dios hace en nosotros. Acuérdate dónde estabas y cuándo Dios te llamó. Y acuérdate la fidelidad de Dios que has visto en cada día. Y sí, parece que Él no podía hacer algo contigo, ¿verdad? Y si está tu esposa aquí, dice, sí, yo pensé que no, pero sí lo hizo. Y aquí estamos. Entonces, no debemos olvidar que Él es nuestro Dios y no debemos olvidar su fidelidad.
Versículo 14 dice, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Dios se mantuvo fiel protegiendo a su pueblo. Dios se mantuvo fiel y él juzgará a sus enemigos. Versículo 16, dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Y envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Es toda la historia del pueblo. Vamos a ver varias veces esto, que está tomando el hilo conductor de la historia del pueblo. Y si tú miras hacia atrás y tomas el hilo conductor de tu vida, puedes ver a Dios en cada acontecimiento. Y está recordando esa gran hambre que hubo sobre la tierra. Está recordando cuando José fue vendido por sus hermanos y cómo todas estas historias trágicas terminaron en algo bueno. Y viendo a Dios aún en eso, tú tienes que mirar a Dios en lo bueno y en lo malo en tu vida. No porque Dios sea el causante de la maldad, pero que esos acontecimientos son los que te trajeron hasta aquí. Desde cómo se conocieron tus padres, y eso puede ser una linda historia o no. De las cosas que te han tocado vivir, alegrías como desgracia. De la gente que Dios ha usado para que tú estés aquí hoy, directa o indirectamente. Solamente tienes que seguir el hilo conductor y vas a ver a Dios ahí en cada detalle. Y por eso está recordando en el versículo 17, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Eso fue una tragedia para ellos. Fue una tragedia para José, fue una injusticia para José. Versículo 18, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Ve cómo de la aflicción y el quebranto, todo esto, Dios hizo algo hermoso. Por eso tú tienes que saber que el camino de Dios es el mejor camino. El camino de mediación que pasa por la cruz del Calvario. Y tienes que saber que nuestro camino de gloria atraviesa también ríos de aflicción. José y su aflicción sirvieron para la salvación del pueblo. Y José en la Biblia es un reflejo de Jesús. Es un reflejo de nuestro Salvador. Entonces, una de las cosas que David también les está empezando a invitar a considerar es la salvación que han tenido. Y eso es algo que debemos considerar para alabar a Dios. Considera y recuerda tu salvación. La obra de Cristo, quien inocente fue tratado como esclavo injustamente, sufriendo el castigo, pero que trajo salvación a nosotros. Olvidamos a veces el hambre que había antes de Él y cómo Él nos sació y nos salvó de la muerte. ¿Recuerdas el día que Dios te salvó? Y así el salmista, como yo estoy haciendo, nada más te está arrojando razones para que consideres por qué alabar a Dios. Versículo 23. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam
y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos, y cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Y otra vez nos narra un poco del hilo conductor del pueblo. ¿Qué pasó con el pueblo? Dios ocupa a José para salvar de esta gran hambre a esta familia que se haría un pueblo, y entonces da gracia a José, y José se vuelve el gobernante más importante después del faraón en Egipto. Y entonces vienen sus hermanos en esta gran hambruna. José al final perdona y descubre que es él al quien vendieron. Y le dice al faraón que le dé un lugar en esa tierra para que no mueran de hambre y disfrutan de la plenitud que había en Egipto, plenitud que Dios había dado a través de la sabiduría que le había dado a José. Y ellos estuvieron ahí y Dios usó Egipto como un vientre para que el pueblo creciera y se multiplicara y se hiciera fuerte. Pero entonces todo esto también trajo consigo una respuesta del pueblo de Egipto. Por eso el versículo 25 dice, cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Y una vez más, Dios no es el autor de la maldad o del pecado, pero fue la muestra de bondad de Dios hacia ellos lo que provocó que los corazones de sus enemigos se empeñaran en hacerles mal. ¿Y no te ha pasado alguna vez así? O sea, la gente ve la bendición y la gracia que Dios ha dado y entonces su corazón se empeña en hacerte mal. Pero todo esto Dios lo convierte en propósitos. Y aún las circunstancias en tu vida, por esta razón Dios las convierte en propósito. ¿Cuántas veces los males que han venido a tu vida no han sido porque el enemigo ha visto la bondad de Dios para contigo? ¿Cuántas veces Dios no te ha sacado de las situaciones difíciles para mostrarte sus propósitos? Y entonces otra vez ve el hilo conductor de tu vida, ve las situaciones que has pasado y ve cómo Dios ha usado todo para revelarse a tu vida. Versículo 26. Y sigue avanzando en la historia, dice, eso era conocido para el pueblo, o sea, generación a generación le tenías que contar a tus hijos quiénes eran. No, pues tienes que saber que nosotros creemos en Jehová. Y lo que pasó es que él escogió a Abraham, ¿no? Y le dio estas promesas y le dijo que iba a ser de él una gran nación y que de su simiente vendría eso, la salvación para toda la tierra. Y luego pasa, o sea, era algo que sabían, pero era algo que habían olvidado o que olvidamos fácilmente. Versículo 26, envió a su siervo Moisés y Aarón al cual escogió, pues puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué les está llevando a recordar David? El poder de Dios. Ellos vieron señales y prodigios y vieron a Dios de manera poderosa. Pregunta, ¿has visto el poder de Dios obrando a tu favor? Tienes que saber que Dios en su misericordia mueve aún la creación para salvar y proteger y defender a los suyos, como lo hizo con su pueblo. Aun cuando tú no puedes ver lo que sucede, Dios siempre está orando.
A veces Él nos regala el ver su poder en primera fila. Pero aun cuando no sabemos cómo sucedió y cómo pasó este resultado, tienes que saber que todo ha sido obra de su poder. Otra vez, para quienes está hablando David, para ellos era lógico. Ellos no dudaban de que esto era real, porque de generación en generación se había pasado. A veces las cosas en nuestra vida se solucionan, salimos del bache en el que estábamos. Y sí, en ese momento supimos que fue Dios, pero con el tiempo empezamos a olvidarlo, porque ya no nos sentimos como nos sentíamos en ese momento, cuando vimos su poder. Por eso el salmista les recuerda con lujo de detalles las plagas, el poder de Dios para defenderlos. Dios usó su poder para dar un golpe decisivo contra el enemigo. Y Dios hizo eso también para con nosotros, en la cruz. Ahí en la cruz Dios dio el golpe decisivo contra el enemigo y Jesús resucitó al tercer día y la muerte fue derrotada. Pero a veces olvidamos. Versículo 37. Lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Algo que pasa cuando ya es la última plaga es que ellos no tuvieron ni siquiera que pedirlo. O sea, los egipcios llegaban y decían, por favor, ya váyanse. O sea, tomen oro, ¿qué más les damos? Pero váyanse. No queremos más el juicio de Dios. Y Dios ocupa eso hasta para proveerles. Versículo 39. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Cuando Dios los saca de Egipto, no los deja solos en el desierto, porque hubieran muerto. O sea, hubieran muerto de calor o de frío, sino que Dios estaba encima de ellos, proveyendo todo lo que necesitaban. De día una nube que los protegía del sol y de noche fuego para protegerlos del frío. Dios fue su cubierta en medio del desierto. Y tienes que saber que en medio de nuestro peregrinaje, Dios también nos da todo lo que necesitamos. Así como a ellos, Dios les proveyó todo lo necesario, desde lo económico, lo material, hasta las fuerzas necesarias para los días difíciles. Dios de la misma manera nos provee en Jesús todo lo que necesitamos para nuestro caminar. ¿O qué te hace falta? Versículo 40. Pidieron, porque hasta eso se ponían sus moños, y Dios les daba maná, o sea, un pan hecho del cielo. O sea, ¿qué pan te gusta más de aquí? ¿De Champlic, de La Especial, Krispy Kreme? Ahora lo vamos a tener cerca en el nuevo local. Pero ¿a qué sabrá el pan hecho en el cielo? Pero bueno, ellos no estuvieron conformes con eso. Y Dios sí, está increíble, pero ¿no tendrás por ahí algo de carnita? Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, que de ellos haría una nación. Y Dios les había enseñado a lo largo de la historia que Él era su proveedor.
¿Cuántas veces no has visto a Dios proveyéndote? Dios de manera extraordinaria proveyó al pueblo en su peregrinar. Y Dios de manera extraordinaria, pero a veces en lo ordinario. Cada día Dios se va mostrando como nuestro proveedor. Él es nuestra provisión. Y lo que tienes, si viene de Él, es suficiente. Entonces vamos a hacer un recuento hasta lo que llevamos. Recordar que Jehová es nuestro Dios. Recordar su fidelidad. Recordar su salvación. Recordar cómo hemos visto obrar su poder en nuestra vida. Y recordar cómo Él ha sido nuestra provisión. Pero versículo 43. Sacó a su pueblo con gozo. Y nos habla de algo que pasó también. No solamente Dios les salvó y los mantuvo ahí, sino que Dios los liberó, los sacó de la esclavitud. Dios usó su poder para librarles, para hacerlos libres. Y hay gozo al sabernos libres, libres del pecado. Y algunos no valoran lo que es la libertad porque no saben que están presos. Pero cuando alguien se sabe que ha estado preso y puede ver la luz de Dios, entiende y se goza. Quienes hemos experimentado la opresión del pecado, entendemos el gozo de ser y sentirnos libres. Libres de culpa, porque nuestros pecados fueron perdonados, libres del castigo. Dios ha hecho esto contigo, Dios te ha dado libertad. Es una razón más. Y es una razón para tener gozo. Versículo 43, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Y, y no solo se queda ahí, o sea, porque ¿para qué me sirve la libertad? Y es eso, ¿para qué le sirve a una oveja ser libre si no va a saber cuidar de sí misma? ¿Libre para qué? Y en el libro de Éxodo es muy claro, Dios los libera para que le adoren, para que vivan para Él. Y es lo mismo que hace con nosotros. O sea, nos libera, pero ¿para qué? Para que vivamos para Él, para que experimentemos la plenitud de vivir para Él. Por eso versículo 44 dice, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Les dio una nueva vida. Ellos, o sea, eran esclavos en Egipto. Dios los saca y los libera, pero los libera para que tomen posesión de esta nueva vida. Dios hizo todo esto. Dios entregó a su Hijo y nos dio salvación y nos liberó del pecado para meternos en una nueva vida. Una nueva vida donde podemos vivir para Él, en la que podemos andar en sus caminos. Por eso el versículo 45 dice, ¿para qué? Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. ¿Para qué Dios nos ha liberado? Para meternos en esta nueva vida, para poder andar en sus caminos, para que podamos adorarle, en la que podamos responder en amor a Él. Entonces, ¿qué cosas ha hecho más Dios en nosotros? Nos ha liberado y nos ha dado esta nueva vida. Por eso el Salmo termina, aleluya. Y es una expresión de alabanza.
Y entonces, después de considerar todas estas cosas, que Él es nuestro Dios, después de considerar su fidelidad, que ha sido notoria hasta el día de hoy, después de considerar su salvación, después de considerar su poder, su provisión, la libertad que Él nos ha dado y esta nueva vida, entonces sí podemos regresar al principio, a los primeros versículos, donde dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. ¿Y a poco no, después de haber considerado todas estas cosas, sí brota de tu corazón esta alabanza? ¿A poco no el llamado de alabarle ahora toma más fuerza? El llamado a buscarle, a conocerle, a anunciar lo que Él ha hecho con nosotros crece. ¿A poco no la llama se enciende y arde en nuestro corazón? Hay gozo y hay alegría por todo lo que Dios ha hecho en nosotros y con nosotros. Por eso, continuamente debemos recordar lo que Dios ha hecho. Y entonces alabarle, invocar su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Y esa es la invitación que David nos hace y esa es la invitación que yo te hago. Alabemos a Dios, pero de una manera integral, con todo nuestro corazón. Y si te faltaba ánimo, si te faltaban razones, aquí hay varias. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por recordarnos todo lo que has hecho en nosotros, porque en verdad se nos olvida. Se nos olvida que has sido tú hasta hoy, que has sido tu fidelidad, que ha sido porque tú nos has salvado, que ha sido porque tú has mostrado tu poder en nuestra vida, Señor. ¿Qué, qué sería de nosotros si no hubieses mostrado tu clemencia en nuestra vida? Si no nos hubieses liberado, si no nos hubieses salvado. Hoy recordamos que tú has provisto todo lo necesario para nuestro caminar. Y hoy recordamos que tú nos has liberado para vivir esta nueva vida. Si lo hemos olvidado, Señor, hoy queremos recordarlo y realmente alabarte, realmente hacerlo con todo nuestro corazón, realmente hacerlo conscientes de quién tú eres y de lo que tú has hecho en nosotros. Que no se nos olvide y cuando se nos olvide, Señor, que tú ocupes todo alrededor para recordárnoslo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.